porque, porque la realidad de la nutrición infantil en Perú y otros países hermanos como Colombia o Ecuador o Bolivia, Argentina, tal vez no tanto Chile, ¿sí? Tal vez no tanto Centroamérica, y bueno, ni hablar de los Estados Unidos y Europa. Pero en los países latinoamericanos ese es un denominador común. La anemia infantil es un problema de salud pública muy serio. En muchos de nuestros países es el primer problema de salud pública. Lo era antes de la pandemia. La pandemia enmascaró muchas de las cosas que estaban pasando en nuestros países, pero pasado el contexto de la pandemia, la anemia ha salido a la palestra, no solamente porque era un problema de salud importante, sino porque este se agudizó. Los problemas socioeconómicos que trajo la pandemia a todos nuestros países agudizó los casos, la incidencia de la anemia infantil, y eso tiene unas connotaciones, digamos, a futuro que vamos a analizar también en esta reunión. Les tengo una información muy interesante, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito de la nutrición y el desarrollo infantil, ¿sí? Y aquí juega un poquito no solamente la nutrición de los niños, sino incluso de la madre al momento de gestar e incluso antes de la gestación. Justamente que no les había comentado, y si no les comento, no estoy desarrollando en estos momentos un curso de especialización en nutrigenética y nutrigenómica, y muchas veces el estado de desnutrición, no voy a dar una clase de eso, sería mucho tiempo, pero sí las carencias de la nutrición de la madre originan que se gatillen algunos genes, en el caso de los niños, que los van a predisponer, por ejemplo, al sobrepeso, a la obesidad y a otras enfermedades durante su desarrollo. Entonces, este es un círculo, ¿no? El de la madre gestante, lactante, y el de los niños al que hay que prestarle mucha atención. No solamente al niño en gestación, sino a la madre cuando está proyectando, ¿no? Tener familia. ¿Por qué? Porque todos los niños tienen un potencial genético, ¿sí? Un potencial, o sea, es algo que está con miras a desarrollarse, con ganas de desarrollarse. Pero el que este niño se desarrolle adecuadamente y que desarrolle todo ese potencial depende de una alimentación adecuada y un ambiente cultural favorable. Esto es algo muy normal en lo que somos papás. Todos los papás queremos pues que nuestro hijo sea el mejor en los estudios, sea el mejor en los deportes, sea el más alegre, el más juguetón. Pero todo ello, queridos amigos, queridos papás, sobre todo que están en la sala, está muy, muy relacionado con la manera como nuestros hijos se alimentan. No van a poder desarrollar. De hecho, ya en los primeros 6 meses de edad, en esos primeros 6 meses, por ejemplo, si les falta hierro a los niños, si están anémicos durante los primeros 6 meses, ya se generan algunas diferencias, ¿no? Algunas, eh, digamos, lo que se dice en inglés, una franja, un gap, ¿no? Una franja que ya no se va a poder recuperar más adelante. O sea, si tu niño venía preparado genéticamente para ser, no sé, un Mario Vargas Llosa, venía preparado para ser, pues, un científico como Walter Alba, qué sé yo, ¿no? Esas falencias de los primeros 6 meses van a limitar grandemente su desarrollo. Lo peor es que ya no se puede recuperar. Entonces hay que poner mucha atención a lo que vamos a ver. Eh, sí, otro problema del desarrollo de los niños es el desarrollo en talla, ¿sí? Hay cuatro factores que determinan el crecimiento de un niño, ¿no? En primer lugar, el factor genético, la talla del padre, de la madre y de los abuelos paternos y maternos. Todo eso, factor genético, influye. Pero además el factor genético no se puede modificar. Hay otro factor que es el factor hormonal, que el niño produzca la hormona del crecimiento y otras hormonas relacionadas con el crecimiento también. Luego está el factor ambiental, o sea, el factor sanitario, que el niño tenga un lugar donde vivir, por ejemplo, que tenga agua, ¿no? Condición básica para un ambiente sanitario favorable, que el niño no contraiga infecciones, porque cuando el niño contrae infecciones, tiene diarreas, eso también retrasa su crecimiento y a veces también se genera una franja, un gap, que ya no se va a poder recuperar.
Y finalmente está el factor nutricional, que también afecta, o sea, lo que el niño come. Y dentro del factor nutricional, el nutriente más importante es la proteína, porque la proteína es la que en cantidad y en calidad, ojo, cantidad y calidad, determina el crecimiento o sustenta el crecimiento en talla del niño. Entonces, acuérdense de eso, ¿no? Factor genético, factor hormonal, factor ambiental y el factor nutricional juegan. Entonces, en el caso del Perú específicamente, nuestra población es de relativamente baja talla. Y esto no está mejorando en el tiempo. En otras latitudes, en otras culturas, por ejemplo en el Japón, se detectaron las principales deficiencias nutricionales de los niños, ¿no? Que no les permitía, el japonés no es muy alto, pero a través de la corrección de determinados factores de su dieta han logrado que en generaciones posteriores este promedio de talla aumente. Los japoneses increíblemente, bueno, los japoneses pues son realmente, como alguna vez leí, ¿no? o escuché una frase en una película, ¿no? Se dedican a perfeccionar lo que ya hacen bien. Y en este caso, también en el caso de la nutrición, lo han hecho muy bien y han logrado, ¿no? En generaciones sucesivas ir mejorando la talla de su población. Y esto en el Perú se está produciendo al revés. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación tienen una política, ¿no? Que tallan, o sea, miden a los niños cada año para saber el promedio de la estatura de un escolar peruano, y esto no ha mejorado en el tiempo, y eso es o sea, un síntoma fundamental, un parámetro que uno quiere establecer en una población para saber si está bien nutrida o no. El primer factor es la talla. Si están por debajo de la talla esperada, definitivamente esa población está mal nutrida. Y eso nos está pasando en el Perú, ¿sí? Y bueno, esta es una noticia triste del año 2023, o sea, hace menos de 2 años ya se hablaba de que la desnutrición crónica en el Perú se había elevado luego de 12 años, y esto es justamente relacionado a lo que les decía hace un momento con respecto a la pandemia. La pandemia tuvo una serie de consecuencias también de orden socioeconómico que hizo que nuestros niños no tuvieran acceso a los alimentos, o los padres no tuvieran acceso por cuestiones económicas a darles una adecuada alimentación. Esa es la realidad del Perú, ¿sí? Y de acuerdo al INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la desnutrición crónica en el Perú se ha elevado luego de 12 años, ¿sí? Y afecta al 11,7% de los niños menores de 5 años. O sea, prácticamente uno de cada 10 menores de 5 años es un niño desnutrido en el Perú. Esa es la triste noticia, ¿sí? Y esto es un extremo o una arista del problema. La otra arista está el sobrepeso y la obesidad. Y ojo que un niño obeso puede seguir siendo desnutrido. Un niño obeso puede seguir siendo anémico. Entonces hay que romper con ese paradigma, ¿no? Con ese mito, ¿no? De las abuelitas que decían, no, ¿qué pasa con mi nieto que está flaquito? Yo quiero verlo gordito porque así está sano. Bueno, hay que contarle a las abuelitas que eso no es tan cierto. O sea, un niño puede estar gordito, robusto y puede estar desnutrido. Y más bien estamos teniendo problemas en nuestra población con el tema de la obesidad. Creo que en la reunión anterior habíamos hablado de que había aumentado la obesidad en el Perú, más de 50.000 casos del 2023 al 2024. El problema con la obesidad infantil, ¿cuál es? El problema es que el 80% de los niños obesos, o sea, 8 de cada 10, se convierten en adultos obesos. Entonces, eso al final alimenta otro problema de salud pública en el Perú, que es la obesidad adulta, que trae una serie de problemas concomitantes como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. Por eso no vamos a entrar hoy día. Hoy día nos vamos a concentrar en los niños. Entonces, los índices de nutrición crónica y de obesidad y sobrepeso en el Perú significan una cifra preocupante, ¿sí? No solamente es un problema de salud pública, sino también de afectación del capital humano. O sea, ya estamos hablando del desarrollo país, porque vamos a analizar unas tablas elaboradas por entidades oficiales.
La nutricionista Claudia Agüero, que es una nutricionista peruana muy reconocida, afirma que la principal causa de la desnutrición infantil es la deficiencia de alimentos ricos en proteína y en hierro, es lo que más le falta a los niños. ¿Y por qué será que esto esté asociado a la desnutrición? O sea, ¿por qué los niños no están consumiendo proteínas y hierro? Por una razón muy simple, que normalmente, sobre todo las fuentes de proteína, son los alimentos más costosos de la canasta familiar, ¿sí? Normalmente los alimentos proteicos, las carnes, los huevos, la leche, etcétera, son los alimentos más costosos de la canasta y eso hace de que los papás a veces por cuestión de economía traten de, entre comillas, llenar a los niños, ¿no? Carbohidratos, pasta, papa, arroz, etcétera, y vayan en desmedro de los grupos alimenticios más importantes para un niño como son las proteínas. Y el hierro está en las vísceras, por ejemplo, en la sangrecita, que es tan promovida, ¿no? En nuestro país la sangrecita está en las vísceras y bueno, también en las carnes rojas. Pero, ¿qué sucede? Que también ha habido, esta es mi apreciación personal, una, una digamos, una alteración de los patrones alimenticios familiares. Antiguamente, en mi generación, por ejemplo, cuando yo tengo 58 años, ¿no? En casa, papá y mamá hacían el presupuesto y mamá cocinaba la comida de acuerdo al presupuesto. Y la comida era variada. Sin embargo, hoy en día, por cuestiones culturales, sociales, los niños escogen la comida. O sea, lo que les gusta y lo que no les gusta, y normalmente lo que no les gusta no forma parte del menú familiar. Entonces, eso pasa que los niños se hayan vuelto selectivos a la hora de comer y esto un poquito alimentado, hay que decirlo también, hay que reconocer, ¿no? Apoyado por los papás. Cuando los niños deberían tener una dieta variada que les permita obtener proteína y hierro. Yo les doy un ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, está lo que llamamos el bofe o pulmón de la res. A partir del bofe o pulmón se prepara un plato tradicional que se llama la chanfainita. La chanfainita, pues, un plato tradicional, yo lo he comido en mi época escolar. Sin embargo, hoy día se lo presentas a un niño y no se lo come. Y es un alimento rico en hierro, por ejemplo. Y otro problema que tenemos culturalmente es con bueno, el bofe es un alimento rico en hierro y económico. Un kilo de bofe, no sé, costará pues 10 12 soles en un mercado, un kilo. Y por otro lado está el mondongo, que se preparan varios platos, ¿no? Digamos, de la cultura, de la cocina tradicional peruana. Con el mondongo tú puedes preparar caucao, puedes preparar mondonguito a la italiana, una serie de platos. Pero ¿qué pasa? Hoy los niños tampoco admiten consumir un mondongo. No lo consumen por una cuestión cultural. No digo en general, por ahí alguien que me esté escuchando me dirá, no, mis hijos sí comen mondongo, mondonguito, pero digamos no es lo más preciado dentro de la comida. Pues la dieta tiene que ser variada. Habrá un día en que sí, que el niño escoja qué quiere comer o hay una comida que puede ser favorita para él, pero la idea es que la dieta sea variada para que justamente contribuya con diferentes grupos alimenticios. Entonces, esto está agravando la situación que estamos pasando hoy en día, ¿no? Este especialista, Claudio Agüero, indica también que se debe consumir, por ejemplo, las menestras, ¿sí? La arveja, las lentejas, los frijoles, perdón, los payares, etcétera, al menos 3 veces por semana. Pero en algunos hogares parece un suplicio comer menestra, ¿sí? No se consume tampoco menestra. Entonces, y eso es bueno no solamente para los niños, ¿ah? Para el adulto también, porque para el adulto, si bien es cierto, ya no va a crecer, pero por ejemplo las menestras tienen fibra, son ricas en fibra que alientan el tránsito intestinal, ¿sí? Entonces, no es recomendable, siguiendo con la doctora Agüero, no es recomendable que se tomen infusiones o gaseosas o café después de comer menestras, porque eso contribuye a eliminar el hierro, ya que el hierro que viene con los vegetales es de baja biodisponibilidad. Entonces, cuando yo lo consumo acompañado de infusiones, esa biodisponibilidad se reduce. Biodisponibilidad, disculpen que use términos técnicos, ¿no? Pero biodisponibilidad quiere decir la facilidad con la que el cuerpo lo va a absorber, ¿sí? Entonces, encima que ese hierro que tiene origen vegetal es de baja biodisponibilidad, se absorbe poco,
vamos a interferir si usamos el café o la gaseosa, por ejemplo, que ya no deberían permitirse, pero bueno, en muchos hogares aún se hace. ¿Qué recomienda este especialista? Optar por agua, en primer lugar, puede ser el agua, refresco de naranja, maracuyá, limonada, en fin, carambola. Nosotros vivimos en el Perú, un país bendito que hay de todo, todo el año prácticamente. Es muy variado, pero muchas veces fidelizamos a nuestros hijos nosotros mismos por cuestiones incluso de facilidad, ¿no? Con bebidas azucaradas, etcétera, simplemente por una cuestión de practicidad, lo cual puede traer efectos negativos a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo a la UNICEF, siempre de acuerdo a entidades oficiales. Ahí va un mensaje para mis fusioners. Siempre que voy a recoger yo un dato, una afirmación, siempre de una entidad seria, una entidad oficial. Aquí estamos hablando del Ministerio de Salud, estamos hablando del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ahora vamos a hablar de la UNICEF. ¿Sí? La UNICEF cataloga la desnutrición crónica como una emergencia silenciosa. ¿Sí? Porque genera efectos muy dañinos, como por ejemplo baja talla, dificultad de aprendizaje. Y ese es otro síntoma negativo del nivel de nutrición de nuestros niños, porque en estas famosas pruebas PISA que se hacen de comprensión lectora a nivel internacional, ya esto incluso ya la población lo toma como un chascarrillo, ¿no? Se puede decir como una burla, el enterarnos de que los escolares peruanos pues están entre los últimos en comprensión lectora. ¿Qué es comprensión lectora? Sencillo, al niño se le da un texto para que lo lea y después le piden que en una hoja note lo que entendió. Entonces, en algún momento fuimos los penúltimos en Latinoamérica solamente por encima de Haití. Imagínense, ahora estamos como que a media tabla recién. O sea, nuestros niños no comprenden lo que leen, ¿sí? Eso habla de una dificultad en el aprendizaje. A veces pensamos que es un tema psicológico, en fin, y no reparamos de que puede haber detrás un tema más bien nutricional. Baja productividad laboral para los jóvenes que trabajan y reducción de la capacidad cognitiva, la capacidad de adquirir conocimiento, ¿sí? Esto es importante. Esto es lo que se llama un percentil. ¿Qué quiere decir un percentil? Bueno, es un crecimiento esperado, ¿no? Un patrón esperado en algún factor del desarrollo de un niño. Y siempre los papás cuando vamos a los controles, sobre todo cuando los niños son menores, ¿no? Hay control del niño sano. Durante los primeros 5 años, 10 años, ¿no? Llevamos al médico cada año por lo menos donde el médico pediatra y el médico que hace lo pesa y lo mide y eso lo compara con un estándar que se llama el percentil, que quiere decir que es lo esperado en peso y talla. Entonces, fíjense ustedes aquí en la pantalla, les voy a señalar con el puntero, la línea azul signada con la letra A es el patrón normal esperado de crecimiento, o sea, el promedio. Pero todos los papás cuando vamos al control queremos que nuestro niño esté en esta línea punteada de arriba, o sea, sobre el promedio, porque nos encanta jactarnos, ¿no? Nos encanta decir, no, mi niño tiene la talla de un niño de 2 años, el bebé tiene un año. No, el médico dice que tiene la talla de un niño de 2 años, desea, claro, nos jactamos, pero eso no es gratis. Eso quiere decir que estoy apoyando, bueno, en el primer año, por ejemplo, estoy apoyando nutricionalmente no solamente al bebé, sino también a la mamá, ¿correcto? Porque cuando el niño no crece es típico, es sintomático de desnutrición proteico-calórica, o sea, no, en esa dieta no hay calorías que provengan de la proteína, ¿sí? Entonces, más bien la curva se parece más a B en negro o a C, ¿correcto? A lo largo del tiempo. Y eso nos lleva al médico a recomendar hacer algunos ajustes en la alimentación del niño. Entonces, lección de lo que estamos viendo en pantalla. Uno, llevar siempre al bebé a su control. El médico tiene estos percentiles, él lo va a pesar, lo va a medir y te va a decir cómo estás haciendo las cosas. Y en segundo lugar, pues obviamente acatar las recomendaciones, sobre todo si mi niño se está desviando hacia abajo. Tampoco es bueno que el niño esté pues muy por arriba, o sea, demasiado peso tampoco, ¿sí? Hay también niveles de sobrepeso, o sea, cuando el percentil está hacia arriba, también el médico te puede decir, señora o señor, su niño está muy gordito, pesa mucho para su edad, entonces eso también le puede traer algunos problemas. Entonces, lo ideal es que esté del percentil un poquito más arriba, sin exagerar.
Pero si mi hijo está desarrollando una curva como la curva B o la curva C, tengo que preocuparme y tomar medidas, ¿sí? Otro factor importante es el de la inmunidad, porque la inmunidad y la desnutrición van de la mano. Mientras el niño esté más desnutrido, sus defensas inmunológicas caen con mayor severidad y eso lo hace propenso a enfermedades. ¿Y qué pasa? Las enfermedades, ese es un círculo vicioso, porque el niño se enferma, al enfermarse agudiza la desnutrición y esa desnutrición más aguda hace que el niño se vuelva más inmunodeficiente, o sea, es un círculo vicioso. Se enferma, se hace inmunodeficiente, se desnutre, se enferma, se hace más inmunodeficiente, es un círculo. Y esto, por ejemplo, se ve muchísimo, y lo digo con tristeza, ¿no? En los colegios de los niveles socioeconómicos más bajos de nuestra población. El ausentismo escolar por morbilidad, o sea, los niños que no van al colegio porque se enferman. Eso es sintomático también de una población desnutrida, ¿sí? Entonces, el niño desnutrido tiene bajas las defensas y ejerce una pobre defensa frente a las infecciones. Como decimos, ¿no? Coloquialmente, ese niño le da de todo. Si entra la influenza, le da influenza. Si hay COVID, le da COVID. Si hay, no sé, fue un niño con hepatitis del goleo, también le dio hepatitis, le da todo, contrae todo porque sus defensas están bajas. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Se ha estudiado esto a lo largo de los años, se ha hecho seguimiento no solamente en la infancia, sino para proyectarlo hacia la vida adulta. Miren, 45, 65 años. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, ¿correcto? Acá tenemos nuevamente estas curvas que vimos hace un momento, ¿sí? Dice aquí, un deficiente patrón de crecimiento es un factor de riesgo para adquirir enfermedades catastróficas en la edad adulta. Entonces, he encontrado que los niños que desarrollan curvas tipo B o tipo C en su adultez, ¿sí? Fíjate, el periodo de 45 a 65 años son más propensos a desarrollar enfermedades catastróficas, como les llama la OMS, ¿sí? La obesidad, la diabetes, la hipertensión y problemas cardiovasculares en general. Entonces no es mala suerte, ¿no? Ahí hay una cuestión incluso que les podría mencionar ahora, una cuestión epigenética. ¿Qué quiere decir eso? Que la desnutrición dispara, gatilla algunos genes que expresan esas enfermedades, que contribuyen a la expresión de esas enfermedades. Entonces, no solamente para que mi niño crezca sano, sino debo preocuparme no solamente para que mi niño crezca sano, sino que además debo preocuparme de su nutrición para su vida adulta, que probablemente ya nosotros no la vamos a ver completa. De repente nosotros no vamos a ver a nuestros hijos a los 45 o a los 65 años, pero sí debería preocuparme de su salud a futuro, a través de la nutrición siempre. Entonces, de acuerdo a la licenciada Perrone, ¿no? En cuanto al rendimiento intelectual, la incorrecta alimentación del niño puede ocasionar problemas en su desarrollo mental, dando origen a inadaptaciones escolares, falta de concentración, problemas de aprendizaje y de comportamiento incluso, ¿no? Esos chicos díscolos, por ejemplo, de chicos que van al colegio pero están perdidos, ¿no? No van a estudiar, están en el aula, pero no estudian. Nadie se explica qué hacen ahí. También probablemente falta, falta no solo proteína, falta hierro, falta magnesio, elementos importantes para la cognición. Entonces, estos niños díscolos, niños que tienen problemas de comportamiento, que son por lo menos desordenados, cuando no son niños violentos, ¿sí? Todo ello puede estar relacionado también a temas nutricionales desde el punto de vista de la doctora Perrone. Así que hay que tener también mucho cuidado. Por ejemplo, el magnesio para la estabilidad del sistema nervioso, el magnesio y el calcio. Son muy importantes. A veces pensamos que el calcio solamente es bueno para los huesos, pero el calcio junto con el magnesio son muy importantes para el equilibrio del sistema nervioso. Entonces son factores importantes. Las vitaminas del complejo B también son importantes, ¿sí? Como vamos descubriendo, esto es un mundo, ¿no? Y la anemia, fíjense ustedes, algunas cifras que, bueno, hay que mencionarlas porque es la realidad de nuestro país. Más del 40% de los niños de 6 a 35 meses, o sea, hasta los 3 años, sufre de anemia en el Perú. Más del 40% de la población, ¿sí?
Entonces uno se pone a pensar, ¿no? Qué tipo de país somos cuando cuatro... Doctor, el audio, ahora sí, gracias. Les decía, y les dejo esto para que reflexionen el fin de semana, ¿no? ¿Qué clase de país estamos construyendo donde casi la mitad de los niños menores de 3 años son anémicos? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? ¿Dónde está el Ministerio de Economía? ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Cómo podemos nosotros llamarnos un país con la mitad de nuestros niños menores de 3 años anémicos? Eso es catastrófico desde mi punto de vista como profesional de la salud y como peruano, ¿sí? Y bueno, los que cuando lleguen a la etapa escolar, lo que les decía, son niños anémicos de 3 años para abajo, cuando lleguen a la etapa escolar, no solamente ven afectado su desarrollo nutricional, sino su capacidad de aprendizaje. Ya no van a lograr, si ellos venían preparados, como decía, para hacer un Vargas Llosa, para hacer una eminencia, pero olvídense de eso, ¿no? No va a pasar. Ya eso se perdió, ese potencial se perdió en los primeros 3 años. La estrategia multisectorial del gobierno del Perú busca reducir, fíjense ustedes, de 43,6% a 39% el porcentaje de niños menores de 3 años con anemia. O sea, el gran logro que se plantea a los gobernantes es reducirlo un 4%. Es ridículo, ¿no? Quienes a veces no son especialistas y no tienen por qué serlo, escuchamos en las noticias, ¿no? Las cifras, etcétera, pero no sabemos qué significa. Un 4%, por favor, que hagan su maleta y se vayan de una vez. 60 y no lo digo por el gobierno actual, ¿no? Esto viene de mucho atrás, por si acaso, Juan, no es un mensaje político, nada. Eso es la política, no es el gobierno o el presidente o presidente actual, es la política de Estado, la política de Estado. Porque hubo un alcalde de Lima que creó un programa, ¿no? El señor Barrantes, que ya no está entre nosotros, que creó un programa que se llamaba el vaso de leche. Y yo lo recuerdo, yo era escolar en esa época. Muchos de ustedes de repente no habían nacido, ¿no? Pero a todos los escolares, sobre todo los colegios del Estado, donde yo estudiaba en un colegio del Estado, se nos daba un vaso de leche todos los días y un pan, ¿sí? Hay algunos decían, ¿qué cosa es un vaso de leche y un... Bueno, es algo, porque yo tengo que reconocer que yo fui una excepción, pero la mayoría de mis compañeros no desayunaban para ir al colegio. Entonces, para ellos sí era una bendición que en el colegio les den un vaso de leche y un pan. Entonces no hay que menospreciar, hay que conocer las necesidades de los demás. Entonces, sí, muy importante los alimentos ricos en hierro. Hace poco, por ejemplo, vimos también, ¿no? Un señor que había creado unas galletas con hierro, ¿sí? Eso, por ejemplo, si bien es cierto, hay que decirlo, es un hierro que probablemente sea de baja biodisponibilidad. Bueno, es algo como las chispitas, ¿no? El Ministerio de Salud tiene su sobrecito con chispitas, que le llaman de nutrientes, así le han puesto, ¿no? Chispitas. Me dice, doctor, pero en los colegios de mi barrio, algunas personas me dicen, no, el ministerio sí reparte las chispitas. Qué bueno, es algo. Lamentablemente, la mayor parte de las veces, por costos, se hacen esos complementos nutricionales con nutrientes de baja biodisponibilidad. Es algo, pero no es lo ideal, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, el 53,3% de los niños de 6 meses a 3 años en las áreas rurales tienen anemia. O sea, si esto es lo que mide el Ministerio de Salud, pues en ciudades, Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Tacna, etcétera, y en la sierra también, probablemente Huancayo. O sea, ¿qué pasa en las zonas rurales donde no llega el Estado, ¿no? ¿Cuál será el nivel de desnutrición ahí? Yo no me quiero ni imaginar. Mejor vamos a pasarlo, ya que es viernes y de repente no nos queremos amargar la vida el fin de semana. Fíjense ustedes, esto es algo muy importante, por lo que yo les decía, que hay que preocuparse por el futuro de nuestros hijos. No solamente la etapa escolar o la etapa estudiantil, hasta que son, no sé, se gradúan de la universidad. Fíjense ustedes, nuevamente volvemos al patrón normal de crecimiento. Se ha hecho un seguimiento de millones de casos a nivel mundial donde se mide cuál ha sido el destino laboral
de estos chicos en las tres diferentes curvas. La curva A, que está con un crecimiento normal, el B, que está por debajo, y el C ya en límites no admisibles. ¿Sí? Después de 15 años, ¿sí? Cuando ingresan al mercado laboral, fíjense ustedes, solamente los que pertenecen al percentil A, ¿sí? Que es el patrón normal de crecimiento, logran salarios por encima del mínimo legal, por encima del sueldo mínimo. Los del percentil B y los del percentil C están por debajo del ingreso mínimo. Son los informales, son, dicho con todo respeto, los ambulantes, taxistas, etcétera, con todo respeto, le repito, ¿no? Pero que no pudieron terminar una carrera. A veces pudieron ingresar a una universidad y no pudieron terminar. O simplemente no siguieron estudios superiores porque no se sentían en la capacidad intelectual de culminar una carrera. Entonces, esto es para reflexionar. Y si tú tienes niños en casa, ¿sí? De repente están ahí tus hijos escuchando esta charla, o después de la charla vas a estar con ellos, piensa un poco en el futuro. Por eso nosotros decimos siempre que estas intervenciones a nivel nutricional son una inversión. Porque si mi hijo está mejor nutrido, con mejores capacidades, pues obviamente no lo dice Fusion ni el otro Columbus, sino estamos viendo que las entidades oficiales han hecho los estudios y han demostrado que eso está muy relacionado con el futuro laboral y económico de nuestros niños, ¿sí? Entonces, momento de reflexionar, ¿sí? ¿Cuáles son los nutrientes claves para el rendimiento escolar? Eso, acaba de comenzar un nuevo año escolar, me parece. Me parece que en la quincena comenzaron los colegios estatales a principios de marzo, siempre el primer día útil de marzo por lo general inician clases los colegios particulares, ¿sí? Y bueno, hay que preocuparse, ¿no? Cuando la deficiencia en el rendimiento intelectual es manifiesta, por ejemplo, malas calificaciones permanentes, probablemente ya es demasiado tarde. Nuevamente volvemos a ese gap, ¿no? Esa franja que hemos creado de rendimiento que ya cuando el niño es un alumno con rendimiento académico deficiente, simplemente ya no hay mucho que hacer. Ya no vamos a recuperar esa franja, ¿no? Ese potencial de ese niño se perdió, ¿sí? Entonces, ¿qué nutrientes son fundamentales pensando en el desarrollo intelectual? Bueno, hay tres. Déjame entrar por el teléfono. Entre los principales son tres: el hierro, el DHA y el ARA, ¿no? El DHA y el ARA son ácidos grasos esenciales que conforman el cerebro. Yo no sé si ustedes alguna vez han agarrado el cerebro de alguien. ¿Tú, Vanessa, alguna vez has agarrado un cerebro? ¿No? Nunca se agarró el cerebro. Bueno, yo por mis estudios tuve que estudiar el cerebro así en vivo, ¿no? Entonces teníamos cerebros, te los prestaban en la universidad para llevarlos a casa. Te los llevas el cerebro a casa, sí, porque tenías que estudiar la composición y bueno, las conexiones nerviosas, una serie de parámetros del cerebro. Y lo primero que te llama la atención cuando agarras un cerebro es que es resbaladizo. Y es resbaladizo porque es graso. El cerebro tiene un amplio componente graso, fundamentalmente de ácidos grasos esenciales como el DHA y el ARA. Y les cuento esta anécdota para que ustedes se den cuenta de la importancia del DHA y el ARA, porque son ácidos grasos que componen el cerebro. Fíjate. Por eso es que es graso. Claro, hay que agarrarlo, solo lo teníamos en formol y lo teníamos que tomar con guantes, ¿no? Guantes quirúrgicos, pero se te escapaba, ¿no? Se te escapaba de las manos el cerebro. Entonces, el cerebro tiene un amplio componente graso, ¿sí? Además del hierro. Entonces, eh, el doctor Holford, que es un inglés especializado en nutrición infantil, él ha dado algunas recomendaciones básicas sobre cómo mejorar la capacidad de concentración y el comportamiento general de los niños a través de la dieta. Y yo les voy a compartir estos parámetros que el doctor Holford ha publicado, ¿no? Sus consejos son los siguientes. Uno, evitar los alimentos con aditivos o azúcares refinados. A veces les decía por practicidad, los papás, algunos papás pecan y les compran a sus hijitos estos juguitos, ¿no? Para el recreo, dice, para que tenga algo que tomar a la hora del recreo. Según el doctor Holford, nunca hay que utilizar los jugos de caja.
hay que evitar el exceso de azúcar. Y no solo los niños, también los adultos. Pero hoy estamos hablando de los niños. Crea desequilibrios energéticos que contribuyen al comportamiento errático y cambios bruscos de humor. ¿Qué les parece? Y hablábamos de los chicos díscolos y de los chicos violentos. Fíjense, ya no por deficiencia de nutrientes, sino por excesivo consumo de azúcar. Preparar desayunos, loncheras y almuerzos sanos, que incluyan, por ejemplo, jamón, pechuga de pavo u otras proteínas con poca grasa, en vez de con pasta de cacao, mermeladas, ¿no? Mantequillas, por ejemplo, con excesiva, o las margarinas, que son peores, ¿no? Que tienen excesiva grasa. Los aditivos químicos pueden tener el mismo efecto negativo. Hay que revisar las etiquetas de los alimentos para saber si tienen aditivos, preservantes, etcétera. En segundo lugar, incrementar la cantidad de fruta y verdura, que es algo cultural. O sea, hay dos cosas importantes ahí. Uno, de que se ha ido perdiendo la costumbre de comer fruta fresca. Ya casi nadie consume la fruta fresca, todo el mundo la prefiere procesada. Y en segundo lugar, algo muy importante nuevamente para los papás. Los niños modelan su patrón de alimentación, lo modelan a partir de lo que ven hacer a sus papás. Es decir, si el papá consume fruta, el niño va a consumir fruta. Si el papá come variado, el niño va a comer variado. Si el papá, por ejemplo, come mondonguito y come vísceras, el niño también las va a comer, porque es una cuestión cultural. Yo leía un artículo de un especialista que decía que la de mejor demostración que el patrón el alimenticio es meramente cultural se da en África, por ejemplo, donde los niños comen insectos. Claro, nosotros en nuestra cultura decimos, wow, insectos, no. Pero en algunas culturas los insectos son parte de la alimentación. Y es más, se ha comprobado que tienen un aporte proteico importante, entre otros nutrientes. Entonces, eso es cultural. Y eso, este especialista decía, ¿no? Si hay niños en África que consumen insectos, ¿cómo es que aquí en Occidente o por estas latitudes en Latinoamérica ha habido tanta variedad de comidas? Hay niños que solamente comen, no sé, el pollo, papas fritas o los nuggets y tres, cuatro cosas más. Tienen un menú muy limitado. Entonces, atención papás, que los niños van a comer de acuerdo a lo que te vean comer a ti también, ¿no? Entonces, comer el pan, el arroz, la pasta, de preferencia integrales, con su fibra. Y así también vamos a prevenir el estreñimiento. Consumir más fruta y verdura, ¿sí? Ensalada, por ejemplo. Utilizar carne y pescado de calidad, bueno, hay que ser selectivos. Sabemos que muchas veces hay problemas en algunas zonas del país por la contaminación, etcétera. Hay que ser selectivo sobre las carnes y los pescados, buscar fuentes confiables, proveedores confiables de estos alimentos y evitar los alimentos preelaborados, congelados en botes. Hoy, bueno, la industria alimentaria es muy ágil, ¿sí? En muchos supermercados yo veo, ¿no? Las hamburguesas ya en listas prácticamente precocidas incluso, ¿no? Para ahorrarle a los papás el tiempo de la cocción. O también los nuggets, nuggets en forma de dinosaurio, en fin, todo lo que le pueda ser atractivo al niño. Puede ser una medida de emergencia, puede serlo, pero no puede ser un patrón alimenticio. O sea, tu hijo no puede comer nuggets con papas fritas todos los días. E incluso, muchas veces, eh, los niños, por ejemplo, a esas comidas las complementan con salsas, ¿no? Aderezos como la mayonesa, el ketchup, la mostaza, en fin, que además de tener grasa en exceso, eh, tienen muchos preservantes, ¿no? Porque son alimentos que tienen una vida estante larguísima. Prácticamente nunca expiran porque están llenos de preservantes, ¿no? Porque son, digamos, fluidos. Cuando un alimento es fluido necesita conservantes. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo, por ejemplo, hace unos años cuando fui a Europa algo me llamó la atención poderosamente Mañana me y es lo voy. siguiente, ¿no? Que en Europa, por ejemplo, tú vas a un restaurante, ¿no? Incluso de comida rápida, y estos sobrecitos de mayonesa, de ketchup, etcétera,
que aquí en nuestro país, por ejemplo, muchos tienen la costumbre, ¿no? Que los reciben, a veces los que sobran se los llevan a su casa. Sí, es muy común. Vas al refrigerador de alguien. A ver, levanten la mano los que lo han hecho alguna vez, que han ido a comer algo así en un restaurante y se han llevado de la mayonesa, ¿no? Carmen se ríe. Bueno, todos lo hemos hecho. ¿No es cierto, Carmen? Sí, ya ves, todos lo hemos hecho. Bueno, en Europa te cobran esos sobrecitos. Mira, te cobran, te cobran 80 centavos de euro, o sea, un sol, vamos a decir, por cada sobrecito. Entonces, cuando tú vas a comprar, no sé, un pollo, por ejemplo, lo que fue un sándwich. ¿Quieres mayonesa? Sí, ya. ¿Cuántos sobres? Dos, bueno, son 2 soles, digamos, ¿no? Entonces la gente dice, no, no, mejor me lo como, se dan cuenta, como si me abstengo porque me cuesta. Pero cuando no nos cuesta, abusamos. Entonces yo creo que esa es una medida sana que debería incorporarse, por ejemplo, en el Perú. No esperar mucho tiempo. Que tú tengas que pagar por los sobrecitos para desalentar el consumo. Les dejo ahí esa idea. Si hay algún congresista en el auditorio, sería bueno que me escuche, ¿no? Bueno, entonces evitar esos alimentos preelaborados, congelados, en botes, etcétera, a granel. Todo lo que es a granel es en serio, o sea, alimentos ultraprocesados que no deberían formar parte de la alimentación de nuestros hijos. Ok, yo también soy papá. Puede ser una medida de emergencia, ¿no? Llegamos tarde a la casa, no hay nada, bueno, lo más rápido puede ser eso, pero no puede ser el patrón. En casa te tiene que hacer comida casera. Y por suerte que tenemos nosotros un amplio, ya que les voy a hablar de la comida peruana, ¿no? Hay tantos platos que puedes consumir durante 30 días, una comida diferente todos los días, sin ningún problema. Entonces es cuestión de imaginación y de valorar, ¿no? Valorar la nutrición de nuestros hijos. Incrementar el consumo de los ácidos grasos saludables como el omega 3, omega 6, DHA, ARA, ¿sí? Porque estas grasas son muy requeridas por el sistema nervioso para su funcionamiento y desarrollo. La anécdota que les conté del cerebro. El cerebro tiene un carácter graso y esas grasas justamente contribuyen a la formación del cerebro. Cuando somos niños, por ejemplo, el cerebro todavía está en desarrollo. Es importante que el DHA y el ARA, DHA y ARA estén presentes en la nutrición de nuestros hijos, ¿no? Entonces, el déficit de DHA y ARA, eso puede tener un impacto negativo sobre incluso el comportamiento. Nuevamente, el niño díscolo, el niño que no hace caso, se porta mal, que es violento en el colegio, ¿no? Lo que llamamos, entre comillas, malcriado, ¿no? Entonces, cuidado. Hay que comprar pescados de grasa azul o grasa oscura, ¿sí? Recuerda que en el atún de lata se le extraen estas grasas. O sea, el atún solamente viene el filete, pero la grasa no está en la mayoría. O si tú tienes un tiempo en el tu supermercado, identifica una marca y una presentación donde no solamente esté el filete, la proteína, sino además venga con su grasa. Y que venga con agua con sal, no con aceite. Wow, doctor, pero cuántas cosas hay que tener en consideración. Bueno, es que está en juego lo más importante que tenemos en nuestras vidas, creo yo, ¿no? Que son nuestros hijos. Entonces sí, es importante tomar estas medidas. Entonces, compra pescado de grasa azul, ¿sí? Mejor. Hay muchos pescados, ¿no? El jurel, por ejemplo, es uno, me parece. La sardina también, ¿sí? Si tu hijo rechaza el pescado, que no debería rechazarlo, eso muchas veces hay foros de discusión. En el Perú, la fuente proteica más económica es la carne del pescado, que es una proteína de altísima calidad, de altísimo valor biológico, y es relativamente económico el pescado. Sin embargo, la proteína más consumida es la carne de pollo. Y muchas personas no consumen el pescado, pues a sus hijos no les gusta pues, el pescado. Y eso es algo que culturalmente deberíamos corregir. Deberíamos acostumbrar a nuestros hijos, ¿sí? Desde pequeños al consumo de pescado, que se habitúen a comer pescado. Evidentemente un pescado que sea de una zona de pesca libre de contaminación en lo posible, etcétera, etcétera, pero acostumbrarnos, pues no puede haber eso de que mi hijo solamente come pollo, o mi hijo solamente come papas, o mi hijo solamente come esto, ¿sí? No, hay que romper con eso. Entonces, si no, tu hijo no come pescado, cosa con lo que yo no comulgo, debería comer pescado, busca alimentos alternativos o suplementos de DHA y ARA. Que estamos hablando del DHA y el ARA, ¿no es cierto? O sea, de todas maneras tienen que informar, si no lo está consumiendo,
tienes que buscar una fuente externa de DHA y ERA. De todas maneras, de eso no se va a salvar. Pero nuevamente apelo, papás, a su compromiso con la salud y la nutrición de sus hijos y el crecimiento de sus hijos y el rendimiento académico de sus hijos, porque las soluciones las estamos viendo en pantalla. Eliminar los alimentos que ocasionen intolerancia o alergia, ¿no? Hay alimentos que típicamente producen determinada susceptibilidad, sobre todo en los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El trigo, ¿sí? Por su aporte de gluten. El gluten es la proteína del trigo, pero este gluten, parece que se me había ido el sonido. Bueno, les decía, eliminar alimentos que ocasionen intolerancia o alergia. Porque hay alimentos típicos que son típicamente reconocidos como alergénicos, o sea, donde hay una mayor susceptibilidad de las personas a no tolerar bien estos alimentos, ¿correcto? Y los vamos a ver. Está En en el primer lugar el trigo, y el trigo causa sensibilidad por un componente proteico que es el gluten, que no es ni bueno ni malo, es una proteína. Lo que pasa es que, de acuerdo a algunos expertos, en el trigo que estamos consumiendo actualmente hay una cantidad elevada de gluten con respecto a lo que había pues hace 100 años en el trigo. Ha aumentado la cantidad, la proporción de gluten y eso es lo que estaría causando intolerancia en algunas personas. A esas personas se les llama celíacos. Las personas que no son celíacas no tienen mayor problema con el trigo, pero si la persona es celíaca, ¿sí? Debe cuidarse. Entonces, no abusar. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el pan, ¿no? El pan se hace de harina de trigo normalmente. Entonces, no hay que abusar del pan, por ejemplo, ¿no? No solamente porque es un carbohidrato, sino además por el aporte de gluten. Luego está la leche y los productos lácteos en general. Si bien es cierto, al nacer el mejor alimento es la leche materna, ya en etapas posteriores de nuestro desarrollo ya no viene a ser tan importante la leche y más bien puede convertirse en un problema, ¿no? Por dos factores fundamentales. En primer lugar, por la proteína de la leche. La proteína de la leche es la caseína, ¿sí? Así se llama la proteína, la proteína más abundante. En el suero de la leche hay otra proteína que es la proteína del suero de la leche. Esa proteína más bien es de alto valor biológico, pero la proteína predominante en la leche es la caseína. Pero ¿qué pasa? Que es una proteína muy compleja, es difícil de digerir y eso hace que muchas personas desarrollen lo que se llama un síndrome de malabsorción. Malabsorción de la leche, pero en realidad es la mala absorción de la proteína de la leche o la caseína. Entonces, ese es un primer problema. Y el segundo problema es el que es más difundido, ¿no? Que es la intolerancia a la lactosa. Ojo, no es alergia a la lactosa, no. Es la intolerancia a la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche, es el carbohidrato de la leche. Es la fuente de energía que viene con la leche. Está compuesto de dos moléculas, la glucosa y la galactosa. ¿Correcto? Son azúcares unidos entre sí por un enlace que se llama enlace betagalactosídico. Disculpen la bioquímica, no disculpen el francés, pero un poco para que entiendan. Son dos moléculas unidas por un puente, ¿no? Por una unión, ¿no? Que es un enlace. Para digerir este disacárido compuesto por dos azúcares, ¿sí? No lo puedo digerir como disacárido. Tengo que romper su unión y liberar la glucosa y liberar la galactosa. Y eso el organismo lo hace a nivel intestinal con el aporte de una enzima, un catalizador que se llama la lactasa o beta-galactosidasa, ¿no? Pero muchas personas, sobre todo en esta zona del mundo, porque en los países balcánicos, por ejemplo, donde siempre se ha consumido leche y en cantidades, los habitantes ya por cuestiones genéticas incluso, producen una cantidad saludable de la lactasa o beta-galactosidasa, pero en nuestros países no, porque acuérdense que las vacas a este continente las trajeron los españoles, y ahí se inicia, podríamos decir, hace 500 años el consumo de la leche en Latinoamérica. Y nuestro intestino no ha estado preparado del todo para
poder digerir la lactosa. Entonces eso genera una intolerancia a la lactosa y las personas intolerantes simplemente no pueden digerir la lactosa y eso les causa malestar. Lo más leve es que te cause abalonamiento intestinal, se te hincha el estómago, te produce gases, regurgitación y en los casos más severos te puede producir hasta diarrea y te puede producir vómito o consecuencia de la intolerancia. Entonces las personas intolerantes no deben consumir leche de ninguna manera, salvo que la leche esté deslactosada, o sea, libre de lactosa. ¿Sí? Pero en el caso de los chicos, sí, ya no sería tan necesaria, hay que evaluar el costo-beneficio, o sea, de darle leche versus si mi hijo, por ejemplo, no la tolera, le cae mal, le afloja el estómago, la digiere mal, etcétera, ¿no? Pero de preferencia, no abusar con el consumo de la leche los frutos secos, que también, ¿no? Las avellanas y otros también generan a veces sensibilidad alérgica en las personas, también en los niños, ¿no? Las frutas cítricas, las fresas, las naranjas también. Los mariscos, también existe una predisposición de muchas personas a desarrollar alergia a los mariscos. Y bueno, otros en menor proporción podríamos mencionar el té, el café y el chocolate. Entonces, de preferencia, estos alimentos que estamos viendo en la pantalla, no brindárselos a nuestros hijos, ni en su alimentación diaria, ni en su lonchera. ¿Qué más tenemos? Bueno, utilizar suplementos de proteínas, vitaminas y minerales, siempre de acuerdo al doctor Holford. Ojo, esas son sus recomendaciones. ¿Sí? La deficiencia de proteínas, vitaminas y minerales es un problema sanitario en todo el mundo. Fíjense ustedes. Proteínas, vitaminas, minerales, porque en minerales habíamos hablado del hierro, habíamos hablado del magnesio, del calcio. Hay otro como el zinc. El zinc es importante porque es un promotor del crecimiento infantil, además de la proteína, ¿sí? Entonces, las deficiencias en la nutrición no son enfermedades, las podemos prevenir, pero para ello tenemos que concientizar a los padres y a los niños, pero sobre todo a los padres, creo yo. Hay que concientizarlos porque los padres son los responsables de la alimentación del niño, ¿sí? En algunos países se quiere legislar, fíjense ustedes, y se quiere declarar a la obesidad infantil como una forma de maltrato infantil, porque el niño obeso pues es objeto de burla, de bullying. Y el responsable de que ese niño sea obeso es el papá, la mamá, porque nosotros tenemos en nuestras manos, nosotros manejamos la alimentación del niño, ¿sí? Entonces hay que concientizar a los padres y a los niños, pero sobre todo a los padres, creo yo, sobre el consumo de suplementos ricos en proteínas, hierro, vitaminas, sin renunciar a la comida. Ojo, hay personas que cuando ven complementos dicen, ah, entonces es que ya no como. No, sí, vas a comer, pero tienes que también comer cosas que estén alineadas con lo que tú quieres lograr, que es que tu niño tenga una muy buena nutrición. Pero los suplementos ricos en proteínas, hierro, vitaminas, deben garantizar cubrir todas las necesidades de este niño en crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar un poco de la salud verdadera, que es la propuesta nutricional de nuestra empresa, ¿sí? Que nos invita a lograrlo a través de tres pasos, ¿no? El primero es de limpieza y equilibrio, ¿sí? Para eliminar todo aquello nocivo que un estilo de vida, alimentación, de vida y de alimentación no adecuado, todos esos rezagos deberíamos eliminarlos del cuerpo. En segundo lugar, regenerar, ¿sí? Promover la perfecta nutrición de cada célula y el nutriente fundamental para el crecimiento en talla del niño y para los procesos regenerativos es la proteína. Y en tercer lugar, la revitalización, que significa darle vitalidad y energía al organismo. Para ello son muy importantes vitaminas y minerales clave que van a alentar los procesos del metabolismo energético del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El hierro, porque con el hierro el organismo forma la hemoglobina, que está en los glóbulos rojos, esta proteína, y la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno, y el oxígeno es el nutriente fundamental para el equilibrio energético, para el metabolismo energético. De manera que si el niño está anémico, no transporta el oxígeno y también está bajo en energía. Esa es la secuencia perniciosa, ¿sí? El niño está decaído, no tiene energía, no quiere jugar porque está bajo de energía, porque no tiene hemoglobina por falta de hierro, y su organismo
no cumple a cabalidad con el metabolismo de la energía. Entonces, limpiar y equilibrar, tenemos un nutriente fundamental como Floralif, que casualmente es el producto que estoy consumiendo en este momento. Floralif es la fusión de cultivos probióticos, 10.000 millones de bacterias probióticas en cada stick, sumado a fuentes de fibra prebiótica, que es justamente el tipo de fibra que alimenta a las bacterias probióticas que ya podrían existir en el intestino, y el extracto de la pulpa de granadilla, que es un nutriente, es rico en vitaminas, rico en minerales, controla la excesiva acidez, eso es un efecto muy deseado sobre todo por los adultos, y ayuda a regularizar el tránsito intestinal. Entonces, estos elementos nutricionales en Floralif ayudan a reforzar las defensas naturales. Recuerden algo muy importante que está demostradísimo, ¿no? 70% de la inmunidad se define a nivel intestinal. O sea, necesitamos, para un correcto funcionamiento del sistema inmunológico, necesitamos un intestino sano, con una flora intestinal sana. Y para eso también nos ayuda Floralif. Y esto contribuye, pues obviamente, el consumo diario de Floralif contribuye al equilibrio de la flora intestinal porque son bacterias beneficiosas, bacterias probióticas que llegan a normalizar, a equilibrar las poblaciones bacterianas del intestino, lo que nosotros llamamos comúnmente la flora intestinal. Entonces, muy importante Floralif para un niño y para el adulto también. Hoy hablamos de los niños, pero para los adultos también. Luego están las proteínas y nosotros aquí en Fusion nos jactamos de tener toda una línea de batidos proteicos de alto valor biológico desarrollados a partir del uso de nuestra proteína patente propietaria. O sea, es un compuesto proteico desarrollado por la empresa, por nuestro equipo científico que se llama Bioprotein Plus con calostro. Una proteína de máximo valor biológico, todo con proteínas naturales que actúan como factores de protección, ¿sí? Porque el sistema inmunológico también se nutre de las proteínas. Las inmunoglobulinas, lo que normalmente nosotros llamamos defensas, ¿sí? Son proteínas. Las globulinas son proteínas. Y la capacidad del organismo de sintetizar proteínas, ¿no? Como las inmunoglobulinas o defensas, está en función de las proteínas que le vamos a dar en la dieta. Dicho de otra manera, si un niño no recibe una adecuada provisión de proteína en su dieta diaria, sus defensas caen. Es así de sencillo. Entonces, este compuesto proteico tiene una amplia disponibilidad y además está enriquecido con una partícula natural llamada bioferrín, ¿sí? Y bioferrín tiene 33 estudios que respaldan su acción antimicrobiana. Entonces, fíjense ustedes la importancia, ¿no? de este alimento, porque es un alimento, es algo que nuestros hijos pueden consumir y deben consumir diariamente para mantener un perfil adecuado de ingesta de proteínas al día con todos los beneficios que estamos viendo, no solamente en la parte del crecimiento, sino también en la parte inmunológica. Y fíjense ustedes, no menos importante, enriquecido con DHA, ARA, ácidos grasos esenciales y calcio lácteo. Entonces tenemos el calcio, en este caso, son 400 miligramos por cada sobre de Bioprotec, que significa el 40% de la demanda diaria de calcio de nuestros hijos para reforzar sus huesos. Entonces aquí la cantidad sí importa, porque los niños en crecimiento necesitan reforzar la salud de sus huesos, ¿no? A través del calcio. Entonces, una fórmula completa es un alimento completo de consumo diario para nuestros hijos. Luego están, ¿no? Las proteínas fit. Bueno, ya hablando de adolescentes, ¿sí? Vamos a ampliar ese concepto un poquito más adelante, que tienen mayor, estos batidos como Protein Active Fit o BioProFit o BioProSport, que es para los deportistas, que es la siguiente parte de esta charla, ¿sí? También es fundamental, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que, si bien es cierto, Bioprotec es una alternativa importante, son 10 gramos de proteína por cada ración de 25 gramos del producto. En estos productos, en los batidos Fit y en los batidos Sport, la proporción de proteína es más alta porque hay determinadas condiciones en las que los niños necesitan una proporción más alta de proteína en su dieta, como los deportistas que vamos a ver en un momento.
Luego están para revitalizar las, las vitaminas, los minerales, antioxidantes e incluso aminoácidos clave para el desarrollo de nuestros hijos, para su metabolismo energético, para prevenir la anemia también. Y para eso tenemos una bebida como Vita Energía Chicha. Acá en el Perú, si lo vamos a entender bien, ¿no? Le decimos Vita Energía Chicha porque su sabor, color, aspecto, todo nos trae una reminiscencia a la chicha morada que es tan tradicional en nuestra cultura, en nuestro país. Entonces, en la forma de una chicha morada, nuestros hijos pueden incorporar en su nutrición, ¿qué cosa? 5 aminoácidos, 9 vitaminas, 3 minerales en molécula orgánica, incluyendo el 35% de la demanda diaria del hierro, fibra prebiótica, antioxidantes. Entonces, esta es una bebida maravillosa que la pueden consumir niños incluso de menores de 1 año hasta los abuelitos. Aplica todo, incluso mujeres embarazadas. Importante mencionarles esto de las mujeres embarazadas, porque si es un producto que lo puede consumir una mujer embarazada, lo puede consumir cualquier persona. Así de seguro es. Entonces tenemos Vitaenergía Chicha, ¿correcto? Vitaenergía Chicha para promover la vitalidad de nuestros hijos. ¿Qué más? Tenemos aquí el perfil vitamínico, tiene prácticamente un perfil de 9 vitaminas, incluyendo 6 del complejo B, incluyendo la vitamina B12, ¿sí? La vitamina D, hierro, calcio, magnesio, zinc. Importante, no solo para los niños, pero bueno, a los niños les viene muy bien toda esta nutrición con bajas calorías. Es un tremendo producto de consumo diario y les vuelvo a repetir, desde niños muy pequeños, menores de 1 año incluso, hasta abuelitos si así lo desean. Pero dado que el panorama nutricional en nuestro país, ¿no?, es bastante preocupante, hace ya varios años Fusion desarrolló una fórmula ad hoc, o sea, especialmente diseñada para esta eventualidad. Y ese producto se llama Nutraday, que quiere decir aproximadamente nutrición para el día. Es un producto que te lo voy diciendo, papá, nuestros hijos deberían consumir antes de irse a la escuela, antes de irse al nido, antes de irse a la universidad. Deberían consumir un Nutraday en casa y vamos a ver por qué. ¿Sí? En primer lugar, algo muy importante que resaltar del producto es que todas las vitaminas que vamos a ver que se encuentran en el producto vienen de extractos naturales. Del camu camu, por ejemplo, la vitamina C, del azaí, los antioxidantes, de la acerola, de la guayaba, del limón, de la moringa, de donde viene el calcio, por ejemplo, que aporta el producto del jengibre, de la albahaca, el magnesio, la quina germinada, que aporta vitaminas del complejo B. En este producto no hay vitaminas sintéticas, no hay nada sintético. Todo viene de extractos naturales, o sea, podemos decir que son vitaminas de origen biológico, ¿correcto? Entonces, fíjense ustedes, el camu camu, el azaí, la acerola son ricas en antioxidantes naturales. Los niños están muy expuestos al ambiente, a veces más que el adulto, porque el niño pasa mucho tiempo expuesto al sol, juega, va a la escuela, sale al recreo, etcétera. Entonces necesitan una buena provisión de antioxidantes también los niños. Para eso son elementos como el camu camu, el azaí o la acerola. Y fíjate este hermoso perfil vitamínico, ¿sí? 12 vitaminas, o sea, todas las vitaminas que el niño necesita. Vitamina A para la visión y el crecimiento de los huesos, complejo B, mira todas las funciones que cumplen las vitaminas del complejo B, ¿sí? Desde la obtención de la energía hasta la síntesis de glóbulos rojos. Importantísimo el rol de las vitaminas del complejo B, la vitamina C, la vitamina D e incluso la vitamina E. Perfil completo vitamínico, ¿sí? Y además minerales, el 100% de la demanda diaria del hierro. Entonces, para todos esos papás que están preocupados por la anemia y que no están seguros que sus hijos realmente no estén cubriendo su requerimiento diario de hierro, bueno, acá tienen una solución con Nutraday. Ya les había mencionado, ¿no?, que el hierro, bueno, tiene múltiples funciones, también el transporte del oxígeno, ¿sí? Importante para el metabolismo energético. Entonces, el hierro no puede faltarle a los niños, el calcio para los dientes, huesos, para la coagulación y para el equilibrio del sistema nervioso.
¿Qué más tenemos? Zinc, prácticamente el 50%, importante para el sistema de defensas e importante también porque el zinc es un promotor del crecimiento en los niños. Entonces, tampoco les puede faltar zinc. Selenio como antioxidante, ¿sí? Selenio como antioxidante. Y esto es un lujo. Solamente hay dos productos en el portafolio de productos de Fusion. Solo hay dos productos que aportan selenio. Uno es Nutraday y el segundo se lo voy a dejar como trivia a los emprendedores. ¿Cuál es el otro producto que aporta selenio? Entonces acá para los niños el selenio, antioxidante, para el correcto funcionamiento de la tiroides, ¿no? Para la formación correcta del ADN, etcétera. Y magnesio. El magnesio tiene múltiples funciones, también en el metabolismo, también en la regulación del sistema nervioso, también en el tránsito intestinal, tiene múltiples funciones. Bueno, también está el magnesio. Entonces tienes perfil completo de vitaminas y tienes minerales, ¿no? De mucha relevancia en la nutrición de un niño. Y ahí tienes, mira, tú lo vas a ver porque yo me imagino que terminando esta reunión vas a hacer tu pedido con carácter de urgencia, ¿no? Y cosas importantes que resaltar, las básicas, en el caso de Nutradí, es que es un producto bajo en calorías. Tiene menos de 20 calorías, o sea, es un aporte muy, muy bajo, ¿sí? En segundo lugar, eh, el perfil completo de las vitaminas. Prácticamente, si tú ves acá, ¿no? Vas a revisar en la tabla nutricional que dice aquí. Vitamina D, 100%. Hierro, 100%. Y de ahí ves, o sea, eso es el requerimiento diario. ¿Qué porcentaje del requerimiento diario cumple Nutraday? Bueno, no lo voy a hacer muy largo, pero vas a ver acá, 100%, 99%, 100%, o sea, 99% de la vitamina A, 100% de la B1, 100% de la B2, 99% de la B3, 100% de la B6, 99% de la B9, 99% de la B12, 87% de la vitamina C, y así por el estilo. O sea, es un, por eso te decía, nutrición para el día. Es todo lo que tu hijo va a demandar para todo el día. Para eso está pensado este producto de consumo diario. Y te vuelvo a repetir mi invocación. Y es que no mandes a tu hijo a estudiar al nido, al colegio, a la universidad, sin que haya tomado un Nutraday. Es un aliado importantísimo para la salud de tu hijo y su rendimiento. ¿Correcto? Ahora vamos a ver a los niños deportistas. Pero aquí yo quisiera hacer sobre esta primera etapa, esta primera parte de mi presentación, quisiera saber si hay alguna pregunta antes de entrar al tema de los niños deportistas. ¿Alguna pregunta o consulta que quieran hacer? Pueden abrir su micrófono y compartir con todos. Por favor, consultas relacionadas al tema de esta noche. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, yo mando a mi hijo de 2 años al nido y el otro de 12 años está en primero y secundaria y he comenzado, yo tengo recién, ya voy a cumplir 5 semanas en Puyo y le he comenzado a dar ON y Nutriday, pero quiero saber si se puede mezclar los dos o solamente se le da uno, porque yo le mandaba para que se lo den eso de las 9:30, que era el receso del más pequeñito, y el otro le decía a la hora de su recreo también, pero ahorita como yo le estoy escuchando a usted, está diciendo que lo mandemos tem- antes de, o sea, temprano. Mira, lo puede ¿Qué me tomar también en la recomienda? escuela. Yo lo digo a veces por la facilidad para prepararlo. Si ellos ya tienen la habilidad para prepararlo en la escuela, lo pueden tomar. La cosa es que lo tomen a lo largo del día. Y ON está bien para el niño de 12 años, pero no para el más chiquito. El chiquito todavía no está preparado para ON, él debe tomar solo Nutrade. ¿Sí? Pero no importa, si lo toman en el recreo. La cuestión es que lo más práctico es que lo tomen en la mañana. Yo digo que se vayan, o sea, para que tú se lo prepares y se lo tomen. Ahora, Excelente, doctor. si se los Por acá quieres, hay si lo tomen en el día, sí. Laura, Genial, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, una consulta, bueno, más como mamá. excelente, doctor. Acá hay una pregunta donde Hola, dicen, ¿desde qué edad puede consumir el bioproteína el niño? ¿el cuál?
¿Vanessa? Laura, ¿me escuchas? Sí, 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 yo sí le escucho. ¿Usted me escucha? Sí, ahora sí te escucho. A ver, vamos a responder tu consulta, por favor. Me parece que ahí nos hemos confundido un poquito. Y después vamos con la consulta de Vanessa, ¿sí? A ver, Laura, para terminar. Me vas a No se consultar preocupe. mamá. Te veo muy Sí, joven, pero como parece que eres más que mamá. todo, sí, creo que sí. Ahí me escucha, sí, ¿verdad? Ya. Como mamá le quería hacer una consulta. Mi hijo de 8 años consume los dos, Vita Energía y Nutradai. En el caso de si hablamos de prioridad, ¿estaría bien consumir siempre los dos o uno de preferencia? Por el tema del contenido Yo te- nutricional. ¿Hola? sí, yo te aconsejaría Nutraday. Ok, gracias. Listo. Vanessa, ¿había una consulta por ahí? Sí, es ¿desde qué edad pueden los niños tomar el Bioprotect? A partir de los 3 meses de edad. A partir de los 3 meses. Como son, Excelente, doctor. sí, como son niños pequeños, entonces lo que se hace es preparar 5 gramos del producto, que es una cucharada de sopa al ras, para no complicarte la vida, porque a veces digo 5 gramos y la gente, ¿cómo lo peso? ¿No? Tiene que comprar una, no, ya. Una cucharada de sopa al ras en un biberón, ¿no? En lo que use el niño, con 50 litros de agua, por lo menos. Si das un poquito más, puede ser 60, 70 en el biberón, lo revuelves y se lo das. Durante los 12 primeros meses, ¿no? O sea, empezando a partir de los 3 meses de edad, porque Bioprote se recomienda a partir de los 3 meses de edad. Durante los 12 primeros meses, el niño puede consumir hasta 5 de esas raciones, de 5 gramos con 50, hasta 5. No estoy diciendo 5, estoy diciendo hasta 5. O sea, si el niño no tiene apetito, no le doy. Pero si tiene apetito, le voy a dar, mientras me lo pida, hasta 5 raciones de alimento, de Bioprote. A partir del mes 13 ya puede tomar hasta 10. Y no estoy diciendo 10, sino hasta 10. O sea, el bebé tiene hambre, le doy una ración. Le volvió a dar hambre, le doy una ración. Así, máximo 10. ¿Sí? Esa es la recomendación, Vanessa. Buenas noches, doctor. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Quién habla, Albita? No, Keila de Tumbes. Hola, Keila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Doctor, justamente yo hoy día he empezado con el Nutriday, ya Ya. por un tema de hemoglobina, porque estoy Ujú. con anemia. Pero Bien. ¿qué pasa? Que también le estoy empezando a dar a mi niña. Pero yo le di en la Ujú. mañana y nuevamente en la noche, porque como le ha gustado, me dice, mamá, quiero otro. Entonces Ujú. le estoy dando de noche. No sé si es mucho que le dé mañana y que le dé de noche. No, no es mucho. No, no es mucho. O sea, necesita uno, pero si quiere tomar dos, puede tomar dos, no hay problema. ¿Sí? Doctor, Keila. buenas noches. Albita. Sí, doctor, muchas Doctor, gracias por este espacio de mucho aprendizaje. Doctor, tengo dos Ah, preguntas. bueno. ¿El Nutraday sirve para subir en niños y en adultos tanto las plaquetas como la hemoglobina? Y la segunda pregunta es si el ON, ¿a partir de qué edad lo pueden consumir los niños? Ya, el ON a partir de los 12 años. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Y la otra pregunta era, se me fue la primera pregunta. ¿Cómo era la primera pregunta? Disculpa. Tranquilo, doctor, acerca de si el Nutraday sirve tanto para adultos y para Ah, niños para subir las plaquetas y la hemoglobina. a ver, las plaquetas son células inmunológicas y más útil porque son células que el cuerpo tiene que generar. Para eso necesita la proteína más que el hierro. El hierro también es importante, pero la proteína es fundamental para las plaquetas. Y para la anemia, evidentemente, Nutraday. O sea, ahí tendrías que recomendar los dos productos. Los dos productos serían Bioprotec y Nutraday. Y Bioprotec para las Nutraday. plaquetas y Nutraday para la hemoglobina. Así es. Gracias, gracias, doctor, muy amable. Bien. ¿Alguna doctor, pregunta le quería más? hacer una última, sí, por favor. A ver. Con el tema de la proteína, mire, yo le he estado dando a mi niña, pero le ha generado un poco de gases. No sé si le estoy dando mucho o tengo que disminuirle.
No me has dicho cuánto toma. Yo le estaba dando medio sobre, doctor, medio sobre en la mañana licuado con su avena, con todo eso, y después como que le Ah, generaba gasecitos, sí. lo mezclas. Bueno, que lo mezclas, pues, ¿no? A veces el problema, la avena, por ejemplo, es fuente de fibra. A veces los niños no digieren bien la fibra y eso, más que fermentarse, se putrefacta a nivel intestinal y produce gases, ¿no? Prueba que lo tomes solo. A ver qué pasa. Excelente, ¿Sí? doctor. Extraordinario. ¿Tenemos para una Quiero pregunta hacerle más una o, consulta. o seguimos? Depende. Hola, Vanessa, ¿seguimos? Al hola. final, sí, al final vamos a tener un poquito más de preguntas. Quería ir saliendo las más urgentes del primer tema. Y no se preocupen que vamos a estar por acá todavía. Ahora, ¿qué pasa cuando el niño es deportista? Y bueno, yo les decía, ¿no? Que todos los papás queremos que los hijos sean pues los más brillantes, ¿no? Que sea el que sale en todas las celebraciones del colegio, que sea el artista, el cantante, que sea el primer puesto, por supuesto, en el rendimiento académico, y además que esté en la selección de fútbol del colegio, o del vóley, o de lo que sea. Todos queremos que el niño brille. Entonces, hay que distinguir algunas cosas en primer lugar. Lo primero es saber qué cosa es un niño deportista, porque a mí me escriben papás de niños deportistas o papás que creen que sus hijos son deportistas, ¿no? Entonces hay que aclarar ese punto. Em, Perdón. Entonces, a veces papás me escriben y me dicen, tengo a mi hijito que juega fútbol, doctor, y le quiero dar una nutrición, etcétera. Ah, ya, señora, cuénteme cómo juega fútbol. Bueno, él sale al recreo y lleva su pelota al colegio, sale al recreo y juegan ahí partidos con sus amigos. Bueno, eso no es deportista. Muy bien que el niño sea, o sea, que sea aficionado y que juegue, eso está perfecto. Pero eso no es un niño deportista. Un deportista, un niño deportista es, por ejemplo, que va a la academia, ¿sí? Después de las clases, por ejemplo, se va a una academia 3 veces por semana, 4 veces por semana y entrena 2, 3, 4 horas cada día. Ese es el niño deportista del que vamos a hablar hoy día. O se va a la academia de tenis, o se va a la academia de vóley o al club de vóley y se va a entrenar 2, 3, 4 horas. Ese es un niño deportista. El otro es un aficionado, está muy bien, que tiene que estar bien alimentado, pero no tiene el requerimiento de los otros niños. Y en segundo lugar, también hay que saber qué es un niño. ¿Sí? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, importante el tema de la nutrición, porque el rendimiento deportivo, como todos lo sabemos, está muy relacionado con el nivel nutricional y el biotipo del niño, ¿sí? Entonces, ¿a quién llamamos niño? A veces también me escriben, ¿no? Doctor, tengo mi niña que tiene un problema. Señora, ¿qué edad tiene su niña? 16 años, ya no es niña, señora, ya. O una me dice, mi niño, no rinde en el colegio. ¿Qué edad tiene su niño? Ah, tiene 14 años, ya no es niño. Entonces vamos a ver en primer lugar, ya hemos visto quién es un niño deportista, ahora vamos a ver quién es un niño. ¿A quién podemos llamar niño? Miren, estos son los grupos poblacionales, ¿no? Hay muchas teorías, pero esta es la más aceptada. La infancia, ¿no? Es de 0 a 11 meses. Los primeros 6 meses el niño es un neonato. Entonces la infancia termina a los 11 años, por lo menos la primera infancia. De ahí en adelante, ¿sí? Ya viene, perdón, es 0 a 11 años. Los primeros 6 meses es neonato. Y la infancia, un infante, un niño, es de 0 a 11 años. Pero a los 12 años ya no es un niño. A los 12 años ya es un adolescente o un preadolescente, ¿sí? Entonces, niño es desde que nace, 6 meses neonato, 0 a 6 meses neonato, después ya se convierte en un infante hasta los 11 años. A los 12 años, señor, señora, que me escucha, ya no le llame niño, ya es un preadolescente o un adolescente, ¿sí? Y eso va hasta los 18 años, donde pasa a ser un joven, ¿correcto? Y la juventud dura hasta los 26 años que pasamos a ser adultos, hasta los 59 años. Y cuando cumplimos 60 años, nos convertimos en adultos mayores. Le duela a quien le duela, por favor, si hay alguien que se ha enterado en esta sala de que es un adulto mayor, mi disculpa, pero esas son cómo se catalogan las edades, ¿no? En el ser humano. Y a los 65 años, por si acaso, nos convertimos en ancianos.
Así es. Así que si hay algún anciano o anciano en la sala, me va a disculpar, pero esa es la verdad de las cosas. Entonces, sí, de 0 a 11 años, infante, niño, y a partir de los 12 adolescente. Y ya sabemos quién es un deportista, entonces vamos a entender mejor la segunda parte de esta charla. ¿Sí? Acá tenemos el requerimiento de energía, ¿sí? Diario según el nivel de actividad. ¿Correcto? Vamos a analizar un poquito. Miren ustedes. A la edad de 2 3 años, ¿no? Siendo un infante, no importa el género, puede ser varón o mujer. Un, un infante sedentario, esos que están sentaditos, ¿no? O están jugando en su corralito con su juguete, que no activo, requiere 1000 calorías. Cuando es moderadamente activo, también sus 1000 calorías. Y cuando es activo, también 1000 calorías. O sea, no difiere mucho porque su movilidad, su actividad no es que uno esté corriendo y el otro esté caminando, no es así. Son pequeños todavía. Entonces, hasta los 3 años, 1000 calorías. De 4 a 8 años ya inician la etapa escolar, porque o están en el nido o están en inicial, ¿no? Y ya comienza ahí a haber pequeñas diferencias entre hombres y mujeres. Los niños, por fisonomía y por su propia fisiología, van a ir requiriendo un poco más de energía. Entonces, miren, una niña, ¿no? Un niño, 1200 a 1400 calorías, igual que la niña cuando es sedentario. Cuando es moderadamente activo, van de 1400 a 1600 calorías. Y cuando son activos, el niño va de 1600 a 2000 prácticamente como un adulto. ¿Sí? Y las niñas de 1400 a 1800. Entonces, fíjense ustedes, hay niños que van muy pequeños a academias, por ejemplo, ¿no? De natación, por ejemplo. También es muy común, sobre todo en los departamentos de la costa, que a los chicos los ponemos en vacaciones útiles, hacen natación, fútbol, etcétera. Hay que tomar esto en cuenta, ¿correcto? Ya se vuelven activos, ¿sí? Entonces, su gasto calórico aumenta. De 9 a 13 años, cuando están en la preadolescencia casi, ¿no? Nuevamente, los niños de 1600 a 2000 calorías y las niñas, estamos hablando de sedentarios de 1400 a 1600. Moderadamente activos de 1800 a 2200 los niños y las niñas de 1600 a 2000 calorías. Y si son activos, vamos a decir, deportistas, de 2000 a 2600 y las niñas de 1800 a 2200 calorías. Y ya cuando son adolescentes, fíjense ustedes, el requerimiento incluso está por encima de un adulto sedentario, ¿correcto? O sea, un niño, o bueno, un adolescente en este caso, ¿no? Sedentario, 2000 a 2400 calorías. ¿Por qué más calorías que el adulto? Aquí sí es sedentario, porque está en desarrollo y ese desarrollo también requiere energía, ¿sí? Moderadamente activas, y las niñas, perdón, las adolescentes, 1800 calorías. Si son moderadamente activos, fíjense ustedes, moderadamente activos, 2400 a 2800. Y las jóvenes, 2000 calorías. Y en el caso de adolescentes muy activos, 2800 a 3200 calorías. Y las jóvenes, ¿no? Adolescentes, 2400, o sea, muy por encima en el caso de los jóvenes, ¿sí? Adolescentes, muy por encima del requerimiento de un adulto, incluso que son 2000 calorías. Esto porque estamos sustentando todavía el crecimiento, entonces tiene el requerimiento energético y nutricional del crecimiento al que se suma la actividad física. Entonces, esto, papás, mamás, si tienes un niño o un adolescente deportista en casa, toma nota de esto, ¿sí? Hay un requerimiento energético fuerte, ¿correcto? En el caso del niño, ¿no? No hay mucha, como hemos visto, ¿no? No difiere mucho de las recomendaciones. Por ejemplo, aquí no hay una gran diferencia en cuanto a demanda calórica, demanda de energía, ¿no? Eso comienza justamente a partir aproximadamente de los 10 años, 12 años. Entonces, ¿no? ¿Qué debería un niño deportista consumir? Por ejemplo, las recomendaciones fundamentales, ¿no? Su dieta debe componerse de un 50% de carbohidratos complejos,
¿no? Más o menos 5 gramos por kilo al día, ¿sí? Porque necesita también, no solamente para su energía diaria, sino como reserva energética, ¿sí? ¿Qué le recomendamos ahí? Cereales, alguien habló de la avena hace un rato, ok. Cereales como la avena, pan, arroz, pastas, frutos secos, hortalizas, frutas. Las grasas deberían ser un 30%, ¿sí? Fuente de vitaminas, evitar las grasas saturadas, que vamos a dar en un momento lo que son. Podemos, por ejemplo, incorporar en su dieta aceite de oliva, pescados de grasa oscura, semillas y nueces. Y finalmente las proteínas, 15 a 20%, más o menos de 0,8 a 1,2 gramos por kilo por día, ¿sí? La famosa regla de 1 gramo de proteína por día, ¿no? Que es 0,8 a 1,2. Proteínas de alto valor biológico, ¿correcto? Ahí están pues las carnes, el pescado, son las más reconocidas. Las menestras están muy bien. Las menestras tienen un aporte energético, sí, pero también proteico importante. El problema de las menestras es que el valor biológico de su proteína es muy bajo. Si, por ejemplo, eh, una proteína como la carne de pescado está por encima del 80% del valor biológico, una menestra como la lenteja tiene un valor biológico, la proteína me refiero, del 44%. Entonces no solamente es la cantidad, sino la calidad. Por eso ahí menciona esta tabla proteínas, pero proteínas de alto valor biológico. ¿Sí? Carne, leche, queso, huevo. Bueno, para los que no sean intolerantes a los lácteos, evidentemente, ¿no? El huevo también tiene una proteína de considerable valor biológico. Un huevo te aporta 7 gramos de proteína. Entonces es un buen complemento. Y el huevo, por si acaso, la proteína del huevo se absorbe mejor cuando está cocido que cuando está crudo. Yo sé que todos hemos visto la película de Rocky, que agarraba los huevos crudos y los ponía en un vaso, ¿no? Está muy bien para una película, pero la proteína del huevo, la albúmina, se absorbe mejor cocida. O sea, el huevo duro se absorbe mejor que crudo, ¿sí? Por si acaso. Hábitos recomendables para el niño deportista. En primer lugar, dormir 8 horas como mínimo. Acuérdense de algo importante. El niño que no duerme no crece, porque el crecimiento se da durante el sueño. Entonces, ese niño tiene que dormir. Y en segundo lugar, dormir a deshoras o dormir incompleto compromete su salud hormonal también, sobre todo la tiroides, ¿sí? Entonces el niño tiene que tener su sueño, debe tener un horario. Los niños, queridos amigos, papás que me escuchan, deben tener una estructura, o sea, estructura en su día, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, a qué hora van al colegio, a qué hora hacen sus tareas, en qué horarios comen, todo en una estructura, como un soldadito, vamos a decir, si me permiten, como un soldadito que ya sabe lo que tiene que hacer, estructura. ¿A qué hora también va a jugar? De repente también va a jugar, no sé, va a entrar a juegos online también, pero no, digamos, todo con un tiempo racional, ¿no? No es que el niño se va a pasar frente a un teléfono pues 2 o 3 horas. De todo tener una estructura, ¿no? En el niño. No lo podemos dejar al azar. Recuerden que eso de que, ay, que a mi hijo no le gusta, no existe, que tú no lo has acostumbrado, no lo has inducido, ¿no? Despertarlo unos 30 minutos antes de entrar en actividad, ¿sí? Ya que esté despierto. Y esto es clave. No iniciar la actividad física sin el desayuno. Nada que estoy apurado, que me levanté tarde, no, señores. Siempre un niño, sobre todo el niño, ¿sí? No puede iniciar su ejercicio, actividad física, lo que fuese, ir al colegio sin desayuno. El niño tiene que desayunar y desayunar bien. Y beber agua antes, ¿no? De la actividad física aún sin sed. La proporción, sobre todo en los niños, la proporción de agua en el cuerpo es mayor que en la del adulto. Por eso es que la deshidratación es más sensible en el niño. Y esa es la razón por la cual el niño deportista se debe hidratar permanentemente aunque no tenga sed. Debe tomarla permanentemente. Vamos a volver al tema, pero el niño debe tomar agua cuando va a hacer deporte aunque no tenga sed. Dieta de un adolescente deportista. Dijimos que el niño no tenía muchas diferencias en cuanto a aporte calórico, ¿no? El niño deportista, más o menos se mueve igual. Pero en el adolescente, estamos hablando de 12 años para arriba, sí,
Entonces, ese niño aquí hay un esquema, ¿sí? De la doctora Oshger, eh, que me he permitido tomarlo aquí y reproducirlo aquí. Fíjense ustedes. La dieta de un adolescente deportista para 3.200 calorías. Desayuno, fruta, lácteos. Puede comer su pan con mermelada, por ejemplo, fuente de energía que necesita un bol de cereal. Media mañana puede consumir frutas, frutos secos, ¿sí? Almuerzo, ¿no? 2 o 3 veces a la semana, legumbres como lentejas, garbanzos, frijoles, arroz, verduras. 3, 4 veces a la semana, fideos, arroz con carnes o pescado, ¿no? O 100 gramos de pasta, 250 gramos de verduras, 200 gramos de carne o pescado, en fin. 5 veces a la semana, ¿no? Jamón de pollo, pavo, etcétera, ¿no? Bajo en grasa, ¿no? Como merienda, lo que llamamos aquí en nuestra cultura el lonche, ¿no? O sea, también debe tener su lonche con fuentes de energía. Y en la cena, que también este chico tiene que cenar siempre la cena 3 horas antes por lo menos de la hora de dormir. Si el chico se acuesta a las 10 de la noche, la cena debería ser máximo a las 7 de la noche, ¿correcto? 200 gramos de carne o pescado con papas, a 150 gramos de pasta con 200 gramos de pollo, 2 huevos más 200 gramos de verduras eh, sancochadas, 2 huevos con papa, en fin, o sea, siempre su proteína con alguna fuente de carbohidrato. Pero fíjense ustedes, esto es fundamental, ¿no? El gran problema que tenemos en nuestro país, justamente con los deportistas, es que vienen de estratos pobres donde no, la alimentación no ha sido la adecuada, ¿correcto? Por eso vemos muchas veces nuestros deportistas se lesionan, se lesionan, se lesionan, se lesionan. Bueno, no han, esa deficiencia nutricional de proteína, por ejemplo, no se repara comiendo mucha proteína cuando eres adulto, ya no. O la deficiencia del hierro no se recupera tampoco. Entonces, por eso es importante fijarse. Por eso los felicito de estar aquí, ¿no? Informándose. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Resumen de recomendaciones nutricionales para el niño o adolescente deportista. ¿Ya? Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Desayunar antes del ejercicio, fundamental. El niño no puede salir de su casa sin desayuno. Distribución adecuada de las comidas en horario, ¿no? Les han visto, ¿no? Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, en horarios regulares. Mantener su peso ideal. Definitivamente, si es un deportista, puede tener un peso adecuado. Evitar el exceso de grasa saturada. A veces queremos premiar a los chicos, ¿no? Ya, hijito, terminaste de entrenar. Vamos, te invito a una pizza, te invito a una hamburguesa. Mucho cuidado, que esa grasa saturada puede pecar, ¿no? En contra, por ejemplo, del mantenimiento de un peso ideal. Consumir suficientes carbohidratos de bajo índice glicémico, que no generan picos de glucosa, sino más bien de una liberación sostenida en el tiempo. Ahí les he puesto la isomaltulosa, por ejemplo, que la vamos a desarrollar en un momento. Evitar el exceso de azúcar, evitar el exceso de sal, porque eso lleva a la retención de líquido y debilita los músculos y no sobrepasar el aporte proteico, ¿no? Hasta 1,2. Bueno, en el caso de un adolescente ya podríamos, o sea, en el niño podría ser hasta 1,2. En el adolescente podría ser 1,5 o un poco más de proteína, ¿no? Por kilo de peso al día, 1,2. Por ejemplo, a un niño puede ser 1 gramo de proteína por kilo de peso y en el adolescente podría ser hasta 1,5 gramos de proteína por kilo de peso diariamente. Y en cuanto a la hidratación, que es un tema sensible también, ¿no? Es importante que tanto el niño como el adolescente se mantenga hidratado. Entonces tiene que tomar agua incluso antes de tener sed. Por ejemplo, ¿no? Si lo voy a llevar a la academia, puede ir tomando el agua en el camino. No esperar a estar sudando para tomar el agua, no. Toma agua. Aprovechar las pausas del entrenamiento o competencia para hidratar también, ¿no? Por ahí se lesionó a alguien, qué sé yo, bueno, me lo están atendiendo, el chico puede tomar más agua. Porque la sed no es buen indicador de hidratación, ojo, ¿ah? El chico puede estarse deshidratando o puede estar ya deshidratado y no sentir sed, ¿sí? Y eso es muy sensible, le dije, porque la proporción de agua en el niño y el adolescente es mayor que en el adulto. Y cuando se deshidratan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que pierdan un 2% del peso corporal, por ejemplo, durante una competencia. Hay tenistas, por ejemplo, claro, tenistas de alta competencia me refiero,
que pierden 2 kilos, 3 kilos después de un partido. Y eso en gran medida es agua que están eliminando el cuerpo, imagínense, ¿no? Entonces, cuando hay un cuadro de deshidratación, hay un riesgo de caída del rendimiento y golpe de calor. Entonces, el chico, sobre todo en la estación veraniega, tiene que estar tomando agua permanentemente, aunque no tenga sed. ¿Sí? Entonces, ya que hemos visto este panorama importante de requerimientos nutricionales del niño deportista, vamos a hablar un poco de los productos de la línea Sport que ellos podrían utilizar muy bien. Por ejemplo, tenemos proteínas y tenemos tres bebidas, pre-sport, post-sport y extra mile, que son bebidas rehidratantes, porque rehidratarse quiere decir agua más electrolito, más las sales, ¿no? Lo que llamamos las bebidas deportivas, porque lo que perdemos con el sudor no solamente es agua. De repente, aquí habíamos hablado, ¿no? De que el niño, de repente, camino a la academia o al colegio donde haga su entrenamiento, puede ir tomando agua. Ok, eso puede ser antes del entrenamiento, pero ya durante y después del entrenamiento ya tiene que ser una bebida con electrolitos, porque ya con la transpiración tiene que reponer los electrolitos que está eliminando. Creo que me había pasado a mencionar eso. ¿Qué bebidas rehidratantes tenemos en Fusion? ¿Sí? Tenemos en primer lugar pre-sport, ¿sí? Pre quiere decir antes, ¿no? Antes del deporte. Antes del deporte, ¿qué requiere un deportista? ¿Qué anhela un deportista? Tener energía. Entonces aquí hay tres elementos importantes que mejoran la circulación sanguínea y por lo tanto optimizan el transporte del oxígeno en el deportista. Para el deportista el oxígeno es clave. ¿Por qué? Porque el oxígeno interviene en el metabolismo de la energía. Mientras mejor se transporte el oxígeno en el cuerpo del deportista, va a tener más energía, va a producir energía más eficientemente. Por esa razón es que es importante que este deportista tenga una buena provisión de oxígeno y que ese oxígeno se transporte efectivamente en su organismo. Para mejorar el transporte de la circulación y el transporte del oxígeno tenemos tres componentes fundamentales, o dos componentes fundamentales, voy a decir, la citrulina y la beta-alanina, que además tienen propiedades antioxidantes, ¿no? La citrulina y la beta-alanina. Pero esto se complementa con un componente importante y conocido por los deportistas, que es la creatina, pero no es la L-creatina monohidrato o la creatina comercial, que es la que normalmente vemos en las tiendas, en los gimnasios. Aquí hablamos de la L-creatina nitrato. Miren, la L-creatina nitrato es, es un precursor, ¿no? De la energía, de la moneda energética del cuerpo llamada ATP o adenosín-trifosfato, ¿sí? La L-creatina se le comenzó a utilizar, no la nitrato, la L-creatina sobre todo la monohidrato, que hoy día va pasando de moda ya, o sea, va quedando obsoleta. Se acumula en el músculo, ¿sí? O sea, es un aminoácido. Cuando yo bebo las bebidas o consumo la L-creatina, esa creatina se va a los músculos y comienza a generar ATP o adenosín trifosfato, ¿sí? A nivel muscular, que es una moneda energética del músculo, para la contracción y relajación muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el requerimiento diario de la L-creatina monohidrato es de 5 gramos al día. Pero, ¿qué pasa? Como se acumula a nivel muscular y retiene agua, para algunos deportólogos, eso puede originar, ¿no? Que el músculo retenga agua y se hinche, puede predisponer al deportista a lesiones. Y esa es la razón por la cual esta molécula va quedando de lado. Hoy día la biotecnología ha generado esta propuesta, ¿no? Esta alternativa de la L-creatina nitrato, que es más eficiente. ¿Por qué? Porque este nitrato es precursor del óxido nítrico. Y el óxido nítrico, si ustedes se acuerdan de un producto que se llama Passion, que creo que hemos visto en esta sala, el óxido nítrico es un vasodilatador y eso optimiza la circulación sanguínea y el transporte del oxígeno. Entonces, aquí habría una doble función, la generación de energía con la L-creatina y esta asociación con el nitrato como precursor del óxido nítrico y la vasodilatación. Y esa mayor eficiencia de la L-creatina nitrato hace que su requerimiento diario no sea de 500, perdón, de 5 gramos, sino solamente de 1 gramo al día.
la quinta parte. Entonces ese es un ahorro también porque la depuración de los aminoácidos es por vía renal y es una manera también de que nuestros riñones estén un poco más aliviados en su trabajo, ¿sí? Entonces, Presport es la combinación de aminoácidos, citrulina, betalanina y L-creatina nitrato para mejorar la circulación sanguínea, el transporte del oxígeno y por lo tanto el umbral energético del deportista. A esto se le suma la yerba mate, ¿sí? Que es fuente de cafeína y evidentemente las sales rehidratantes, fundamentalmente el sodio y el potasio, ¿sí? Entonces, Presport es una bebida que la puede consumir, ¿no? Apenas iniciada la práctica deportiva para mejorar el umbral energético. Durante la competencia, ¿no? Necesitamos ¿qué cosa? Energía, de preferencia carbohidratos, porque los carbohidratos son el sustrato primario energético del organismo. Y aquí yo les había hablado de la isomaltulosa, efectivamente, ¿no? La isomaltulosa, esta isomaltulosa patentado bajo la marca Palatinosa es un carbohidrato de liberación lenta, es decir, no es como la glucosa o la maltodextrina que produce un pico de glucosa que luego cae súbitamente, no. La isomaltulosa tiene la ventaja para el deportista que mantiene un nivel sostenido de energía a lo largo del tiempo, ¿correcto? Y esto hace que haya un aporte de energía continuo que permite aguantar entrenamientos más prolongados al máximo nivel de intensidad y no sentir sensación de hambre o cansancio que a veces nos limita, porque ya nos da hambre, porque nos falta energía y eso nos lleva no solamente a cortar el entrenamiento, sino incluso a comer inmediatamente, ¿sí? Entonces, esto está en Extra Mile. Nuevamente, ¿no? Extra Mile es el aporte de la isomaltulosa, ¿sí? O palatinosa, combinado con sodio, potasio de origen biológico, del coco amazónico e incluso de la sal de maras, ¿no? La sal de maras tiene una característica que tiene un aporte de sodio bajo, ¿no? Con respecto a la sal como normalmente la sal marina, por ejemplo. Entonces es más saludable. Y también, bueno, otros electrolitos son el calcio, el magnesio y el zinc y el cromo. El cromo es muy importante porque está relacionado con el metabolismo de la glucosa. Es una ayuda para de la insulina, ¿sí? Entonces, fíjate, todos estos beneficios del extra mile durante la práctica deportiva y luego está post-sport. Después del deporte, ¿qué necesito? Recuperación de la masa muscular. Para eso tenemos aminoácidos muy importantes, como los aminoácidos de cadena ramificada y la glutamina, que acortan el tiempo de recuperación muscular y más bien ayudan, ¿no? A que esta masa muscular se genere, o sea, se fortalezca y se genere en tiempo más corto. Entonces, esta asociación de aminoácidos de cadena ramificada con glutamina es clave, es el corazón del producto. Los antioxidantes, porque acuérdense también el deportista, al metabolizar la energía a partir del oxígeno, produce muchos radicales libres dentro del organismo. Entonces, los antioxidantes son fundamentales también para el deportista. Acá tenemos las punicalaginas que vienen de la granada, que es esa fruta que estamos viendo ahí y también de la acerola, del romero, de la uva, ¿no? Las antocianinas de la uva también presentes en post-sport y los electrolitos que vienen del coco amazónico, ¿sí? Bueno, están hechos justamente para una práctica intensa, ¿no? Del deporte y para sacarle el jugo al entrenamiento y contribuir con los resultados que el deportista espera. Así que bueno. Las proteínas las habíamos visto, ¿se acuerdan? En la línea Sport. Acá solamente era para hablarle de la rehidratación del deportista. Termino esta parte de mi intervención simplemente invocándolos, ¿no? A que siempre promuevan entre sus hijos una vida activa, una vida asociada al deporte. Pero como decía un antiguo dicho, ¿no? Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Entonces, si tu hijo te va a ver hacer deporte a ti, eso es más potente que todos los consejos que le puedas dar. Puede ser la bicicleta, puede ser la natación, puede ser el fútbol, el vóley, el básquet, lo que tú quieras. Pero si tu hijo te ve hacer deporte a ti, él se va a alentar, no va a darle mucha charla, él lo va a hacer. Así que te invito, te invoco a que siempre con tu hijo, ¿no? Lo que marque es la actividad física, ¿no? Su estilo de vida esté marcado por la actividad física.
¿sí? Así que gracias a todos. No sé si hayan preguntas antes de terminar la reunión. Nos quedan 10 minutos para preguntas, ¿sí? Claudio Cotrina creo que ha levantado la mano. Así es, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué Ujú. gusto siempre escucharlo. Nos encontramos también por Cajamarca. Por ahí Sí, claro. estuvimos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, creo Sí. que la pregunta es la que le hice allá, ¿no? Pero esta vez quiero que de repente, bueno, no se extienda mucho, ¿no? Sí, pero más que nada en el tema, comentó ese momento, ¿no? Que estábamos compartiendo. us- eh, Su rama, su rubro es la nutrición más que la medicina, ¿correcto? Entonces, ¿no? En intimidad y en la cena, pues me comentó que tiene pues unos detractores por ahí que normalmente sí tienden a ser siempre igual que nosotros, creo, los que desarrollamos el negocio, los doctores, ¿no? Los médicos que no quizás se dan la oportunidad de escuchar esta información, ¿no? Por muchos temas. Entonces, ¿cómo es que de algún modo usted maneja esto cuando hay una recomendación muy buena, como unos productos de la línea deportiva que tenemos, ¿no? Con el caso, por ejemplo, Presport, Extra Mile, cuando, pues, y usted lo dice siempre, ¿no? Dicho sea de paso, que primero nos recomienda consultar al médico, pero ya al consultarlo, terminamos, pues, a veces ya no tomando la opción de los productos, sino recurriendo al tema de repente quizás una medicina, un fármaco, una vitamina de por sí, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podría dar de repente un alcance en ese aspecto? Y, a ver, claro, no he entendido tu pregunta, pues yo he tratado de relacionarla con el tema que hemos desarrollado, ¿no? No sé si está relacionada Sí, con el perfecto. tema o no. Sí, 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 O claro. sea, a ver, Le lo que replanteo yo entonces. hago, Sí, nos van sí. a disculpar que haga este paréntesis, ¿no? Voy a tratar de ser breve para más bien enfocarnos en las preguntas relacionadas al tema, pero eh, lo que pasa, Claudio y todos, es que los productos Fusion son eh, complementos nutricionales dirigidos a personas de salud promedio o aparentemente sanas. Ahí, ese es el target, el objetivo del producto, ¿no? Como lo viene pregonando nuestro presidente fundador, ¿no? Generar sanos crónicos. Esa es nuestra actividad fundamental. Hay personas que están enfermas, de hecho, el 90% de las consultas que recibo creo, son de personas enfermas, que tienen un problema de salud, otro problema de salud, etcétera. Lamentablemente, uno no puede predecir cuál va a ser el efecto de un nutriente en una persona enferma. A veces ni siquiera en una persona sana, no una comida. Lo que es de esperarse que le caiga bien, le venga bien, eso es lo normal. Pero a veces en una persona enferma tú no puedes predecir. Entonces ahí hay una cuestión ya de ética y de responsabilidad, porque estamos hablando de la salud de seres humanos. Entonces yo siempre utilizo ese sufijo, vamos a decir, ¿no? Esa advertencia. Mira, a mí me parece que la recomendación de productos es esta y esta, pero, pero en ese pero hay un silencio que quiere decir, como yo no sé el estado actual de la persona, solamente sé lo que tú me has referido, que lo consulte con su médico, porque yo no sé el estado de esa persona, ¿no? Hay gente que me dice, hay una persona que está mal del riñón, y ¿mal de qué, no? Yo no sé, por ejemplo, si tiene una restricción alimentaria. Yo no sé si le han restringido la proteína. A veces cuando la persona me escribe, yo le tengo que repreguntar por responsabilidad, por ética profesional, le tengo que preguntar. No es que ya para despacharlo le voy a dar esto y se acabó y el que sigue. Estamos hablando de la salud de seres humanos. Entonces, sí, en algunos momentos, si yo no estoy totalmente seguro, no de los productos, sino del estado de la persona, y no me quiero abstener de la recomendación, sí le voy a recomendar que converse con su médico. Pero en las personas de salud promedio o aparentemente sanas, donde los productos van dirigidos, allí, o sea, la única pregunta es si comes de todo, ¿no? Si comes de todo, puedes consumir cualquier producto. Pero el producto, al final de cuentas, es un alimento, ¿no? Excelente, doctor. Muchas gracias. Ok, Excelente. Claudio. Doctor, tengo acá una pregunta y es, Sí. ¿desde qué edad podemos consumir los niños Flora Leaf? Desde el nacimiento, si fuera necesario. Ay, extraordinario. Y tenemos otra pregunta, por ejemplo, para un niño que practica deporte 1 hora cada 3 veces a la semana. Ya nos dio usted la tablita de la proteína, ¿correcto? Entonces, natación, deporte, ¿cuántas veces al día puede consumir la proteína?
Eh, a ver, ¿de qué edad el niño? Entre 6 y 7 años. Entre 6 años. de 6 años. Pues, o sea, yo no le daría BioPro Sport porque la carga proteica, o sea, la cantidad de proteína por ración es de 20 gramos. En cambio, BioProtect es 9,7 gramos. Entonces yo a esa edad lo complementaría con BioProtect todavía. Todos los días. O sea, cuando hablamos de proteína y el deportista, por si acaso, hay deportistas que a veces son un poco tacaños, ¿no? Si me permiten la expresión. Y dicen, ah, ya, yo entreno 3 días, esos días no más tomo. No, no, no. Es todos los días. El deportista toma su proteína todos los días, entrene o no entrene. Porque ya estamos hablando que está entrenando 4 días, 3 días. Ya esa demanda está aumentada, necesita tomar la proteína todos los días, no solamente los días que entrena, por si acaso. ¿Sí? Tengo a Laura que está preguntando hace un rato, aquí está, la veo en pantalla. Doctor, buenas noches, gracias A ver, por la cátedra, por la información. Mi pregunta es sencilla. Niño de 8 años que hace deporte, entrena 3 veces por semana. La línea deportiva, ¿se la podría dar de manera completa? Porque usted sugería en lo que estaba conversando, por ejemplo, tiene que tomar antes del deporte el tema del agua, electrolitos con el Examine, por ejemplo. ¿Estaría bien darle la línea deportiva a partir de esa edad o solamente algunos sí, ya, ya lo podría consumir? O sea, mejor, ¿a ya. partir de qué edad? 7, 8 para arriba, siempre y cuando sea deportista. Y es deportista, tú lo has dicho, exactamente. Listo, gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Selva? Buenas noches, doctor. Hola, Selva. Excelente presentación. Gracias. Eh, ¿Se le puede dar el Floralí a una niña de 2 meses de edad? ¿Y cuánto? La acabo de responder, señora, sí, sí le puede dar el sobre completo. Sí, pero ¿cuántas veces al día? Una vez al día por lo menos. ¿Y el Veramás se puede? Ah, no, el Veramás yo lo recomiendo a partir de los 3 años. Ya. Está bien, Excelente, está claro. doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta más. Tenemos a Katy Sí. con la mano Dos, levantada. ya. Ok, y cerramos la reunión. Katy, Doctor, sí, buenas noches, doctor. Gracias hola. ante todo. Disculpe, usted había comentado en la primera etapa de que el Nutradai con el Vita Energía no era recomendable mezclar, ¿no? Yo estuve dándole eso a mi hijo en la lonchera. ¿Ya? Entonces, Ujú. se recomienda en todo caso, por ejemplo, todos los días Nutradai y después Vita Energía, o cómo podríamos hacer ahí, porque por lo que mi hijo pues está con el tema de también entrenamiento, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hijo? Bueno, tengo dos, uno de casi No, 10 el años y que el toma otro, Nutradé, obviamente, ¿no? El que toma Nutradé. los dos, todos están tomando lo mismo. Vale, mira, yo te voy a No, decir algo, que si le vas a dar Nutradé ya no necesita el Vita Energía. Lo ah, cual no, lo cual no quiere decir que no lo pueda tomar. O sea, de repente en otro momento quiere tomar, puede tomarse otro Nutraday, puede tomarse otro Vitaenergía. O sea, no, 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 esto no es un no puedo- antibiótico que si me tomé mi antibiótico a las 12 ya no puedo tomarlo. No, no, no es así. O sea, si tengo sed, me tomo otro Vita, me tomo otro Nutraday. Pero yo te digo, el Nutraday, y por eso me detuve en el nombre, no es la nutrición para un día. ¿Sí? ah, Gracias a Dios, tú eres una emprendedora seguramente muy exitosa y tienes el presupuesto, ¿no? Pero a veces la consulta viene del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa cuando la mamá no puede darle dos? No, con que se tome uno al día me quedo contento. Si tú le puedes dar más a tu hijito, fabuloso. Bien, se tomen un otro día en la mañana o en la tarde, no hay problema. ¿No? El problema es a veces cuando las mamás, por ejemplo, dicen, ¿no? Le doy 3 días a la semana porque no me alcanza para más. Eso es hasta triste de repente, pero esa es la realidad. Hay mamás que dicen, no, solamente cuando va al colegio, el fin de semana no le doy. Ok, es como lo que hablábamos del deportista, ¿no? Hay deportistas que toman Bioprosport, se compran 2 tarros, están 2 veces al día tomando Bioprosport, toman. Ok, hay deportistas que dicen, yo solamente lo tomo cuando entreno por cuestiones de presupuesto, cuando lo recomendable es tomarlo todos los días, ¿no? Entonces,
Lo puedes combinar, lo puedes tomar. Si tus hijos tienen sed, pueden tomar Nutradive todo el día, no hay problema. Puedes preparar una jarra de Nutradive para compartir en familia, no hay problema. ¿Sí? Pero al menos que se tomen uno al día, sí. Muchas Excelente, gracias. doctor. Muchísimas gracias. Realmente los que son socios también tienen su plataforma Botón Ayuda y el doctor personalmente les va a contestar. Gracias a cada emprendedor por estar acá. Gracias, doctor, por darse su tiempo para estar con el equipo de Chicos, Legión feliz Diamond. fin de semana. Así es, que Dios los bendiga y los vemos en 2 semanas más. Un Así fuerte es. abrazo, doctor. Bendiciones para todos. Gracias. Buenas noches.